¿Sabían que está de moda usar ChatGPT como terapeuta? Y estará bien, estará mal. Como que está muy nuevo todavía todo lo de la inteligencia artificial y pareciera que pudiera tener cosas muy interesantes para resolver. Pero yo me pregunto, cuando tú le preguntas a ChatGPT algo sobre tu salud mental, algo sobre una decisión importante que quieres tomar, quieres que ChatGPT te diga la verdad. O estás haciendo un poquito la trampa que hace la bruja de Blancanieves, que le pregunta al espejo que quién es la más bonita del reino. Y la realidad es que no quiere escuchar la verdad. No quiere escuchar que es Blancanieves y no es ella. Y se enoja y hace un berrinche. Entonces, ¿cómo estamos usando ChatGPT? ¿Como verdadero terapeuta o queremos tener un espejo que nos diga lo que nosotros queremos escuchar? Me gusta mucho cómo estás planteando la pregunta. Porque sí, yo había escuchado que mucha gente usa a ChatGPT como terapeuta. De hecho, algunos de mis consultantes lo hacen y algunos incluso motivados por mí. Pero sin duda esto tiene muchas aristas y muchas cosas que platicar. Y una muy interesante es la que tú planteas de ese sesgo, de ese como pregunta con trampa que desde el principio le hacemos a ChatGPT, influenciándolo para que nos conteste de cierta forma. Y está padre saber eso porque ¿qué tanto le crees a la respuesta que te da ChatGPT? ¿Cómo lo usas? O sea, ¿te apoyas en él o es realmente la verdad? Yo soy Mora. Yo soy Sara. Yo soy Uriel y esto es Más allá de la persona. Oye, qué súper tema. Creo que cuestión de inteligencia artificial, ya, ¿no? Llegó para quedarse, es una herramienta, todo mundo la está usando. Incluso me voy a salir un poquito del tema de la terapia y de la psicología. Me estaban platicando que hay muchas empresas como internacionales, transnacionales, específicamente me lo estaba platicando una chava que es abogada, que decía que ya cada una de estas empresas grandes está desarrollando su propia inteligencia artificial, porque ya hay hasta una cuestión de yo no puedo meter data privada en ChatGPT, porque esa información, aunque yo borre mi conversación de ChatGPT, hay información confidencial que ya se quedó en alguna nube perdido por ahí, ¿no? Entonces, es como una gran herramienta que hemos creado los seres humanos que ya vino para quedarse. Estamos de acuerdo. Sí, y tiene tantos filos que creo que es muy importante tener conversaciones como esta para poder entender todos esos filos, tomar decisiones, cómo la vamos a usar, cómo no la vamos a usar. Incluso, digo, está lejos de nosotros, pero las decisiones de legislación son decisiones que van a tener mucho peso. Y básico, ¿no? Nos urge, más bien. O sea, creo que estamos lejos. El otro día también me lo estaba platicando justo una chava abogada y me decía, ¿sabes que la inteligencia artificial está avanzando mucho más rápido que la ley? Y eso sí es un problema para la ley internacional. Que además eso viene pasando con la tecnología, ¿no? Pasó lo mismo con Internet. ¿Cuántas actualizaciones tenemos en las apps, en el software que usamos? Y siempre viene con su cambio en las políticas y en el acuerdo que tienes, ¿no? Y pues obviamente la ley no va al ritmo que va la tecnología. Entonces, pues sí, es uno de los retos que enfrentamos. Aparte de la ley, existen todas este tipo de personas actuales, cotidianas, que también usan ChatGPT, tipo el estudiante. ¿Cómo lo usa? Como herramienta para informarse, para saber o para decir, ya hice mi tarea y ya acabé. Una mamá en la noche que dice, ay, ¿por qué no duerme mi hijo? Y le pregunta a ChatGPT y ChatGPT le contesta tranquila, con calma, y ella se queda tranquila y con calma, ¿no? Estos jóvenes, ¿cómo lo usan? ¿Es su compañero que no los juzga? Tienes, la verdad, desde mi punto de vista, muchísima razón. Y te voy a decir por qué. Porque a fin de cuentas la ley puede regular bien o mal la herramienta y la herramienta puede desarrollarse en una forma más positiva o más negativa. Pero básicamente como individuos eso no está en nuestras manos. En cambio, lo que sí está en nuestras manos es cómo la usamos. Y híjole, yo creo que la verdad la mayoría de los seres humanos no lo estamos usando bien. Y me gustaría explicarlo un poquito porque desde dónde pensaríamos bien o mal, ¿no? Y a mi perspectiva y desde mi juicio, creo que lo usamos mal cuando
por ChatGPT o por X herramienta de inteligencia artificial, dejamos de pensar. Cuando le damos, pues, todas las cartas, le damos todo el poder para que esa herramienta piense por mí y yo me hago más flojo, yo me hago más tonto. ¿Te refieres a cuando le damos la última palabra? No solo la última palabra, cuando piensa por ti, cuando le dices, no sé cómo responder este mensaje a mi novio, y o sea, yo no lo he hecho todavía, pero hay gente que sí. Y entonces, ok, ya ni siquiera estamos pudiendo tener habilidades para conversar, para responderle un mensaje a tu pareja y ChatGPT lo responde por ti. Eso yo creo que es usar ChatGPT para mal, porque tú solito te estás restando facultades. Yo creo que estos sistemas operativos de inteligencia artificial ya vinieron y ya se quedaron. Y aquí sí hay un dilema que a mí, como tú dices, ¿no? El aspecto de, hay mucha gente que le pregunta, oye, ¿me quedo con mi esposo, con mi pareja, con todo o no? Y aquí hay una cuestión entre dos generaciones que a mí me parece súper interesante abordar de manera muy rápida, pero esta nueva generación impaciente que no acepta las imperfecciones porque le pregunta a un sistema operativo en donde las respuestas son prácticamente perfectas, y otra generación en donde crecimos con la reflexión, con el proceso, nos teníamos que esperar para las cosas y tenemos que adaptarnos a que esto ya es una realidad y viene a quedarse. ¿Y cómo podemos integrar esto a estas dos nuevas generaciones, a esta actualidad, a esta nueva realidad que vivimos en todo lo que hacemos? Y hablando de legislaciones, ¿cómo lo van a regular? Sí, a ver, plantean muchos puntos interesantes y de hecho creo que es una conversación que sin duda no vamos a poder agotar en una sentada. Pero a ver, yo sí pienso que el problema está en poner la última palabra del otro lado de la pantalla, en dejársela a chat. Pero no creo que podamos no usarlo para pensar, porque entonces, ¿para qué lo usamos? No entendí. O sea, si siempre queremos pensar nosotros todo aquello que tengamos que pensar, entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Pues nunca. Entonces, el hecho de dividir la carga de trabajo intelectual entre mi cerebro y la computadora no me parece que sea lo problemático. Me parece que es más el tema de que la última palabra o la última autoridad se la coloque a chat en vez de a mí. O sea, en el ejemplo que di de contestarle a tu pareja, no sabes qué contestarle y entonces lo das a ChatGPT. Si tú dijeras, ok, bueno, ya me dio esta respuesta, yo la edito, le pongo, le quito y le sumo palabras, entonces yo ya estoy de cierta forma pensando y entonces ya es como un trabajo colaborativo y ahí tú no lo ves negativo. Exacto, en un sentido práctico y en un sentido un poco más abstracto, la opinión, ¿no? Por ejemplo, yéndonos al ejemplo de le corto o no a mi pareja o termino o no con mi esposo. Si la decisión la toma ChatGPT es donde veo el mayor problema. Uh-huh. Aquí es muy importante entonces enfatizar en la empatía. Y entonces vamos a traer a Carl Rogers, ¿no? En donde él puntualiza la empatía, que es lo que no tiene ChatGPT. Bueno, la tiene pero simulada. Lo que pasa es que está diseñado para ser condescendiente, entonces para tratarte bonito, para hacerte sentir bien, para decirte como they're there, pero no es empatía genuina. Es actuada. Sí, exacto. Y a ver, o sea, voy a dar un paso para atrás, pero para no dejar ese punto, creo que es obvio que están compitiendo los diferentes agentes de inteligencia artificial para que los queramos usar. Tienes a Gemini, tienes a Claude, tienes a ChatGPT, todos quieren ser usados. Entonces, en ese proceso de querer ser el que elijas, pues van a estarte tratando de dar por tu lado, que es un poco a lo que tú vas. Pero otra vez, si no le damos esa última palabra, que creo que nuestra generación está menos en riesgo, estamos un poco más protegidos. Pero un niño o un adolescente que está desarrollándose, que todavía no tiene una autoridad personal frente a la vida, creo que él o ella está mucho más en riesgo de creerle o de transferirle esa responsabilidad última, esa decisión, esa última palabra a los agentes de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño
que está fascinado por ChatGPT, porque esa es una realidad, es una fascinación, ¿no? Es algo muy fácil, rápido y con mucha velocidad. Y le pregunta, ¿quién soy? Y ChatGPT le contesta, ¿quién es? Pero muy superficialmente. El niño no tiene esa capacidad para entender que le está contestando superficialmente. ¿Se cree lo que le dice ChatGPT? Oye, pero ni te vayas tan lejos con un niño. Gente de nuestra edad. Claro. O sea, yo tengo muchos conocidos y también tengo por ahí un par de pacientes que usan ChatGPT mucho como con una cuestión de me quiero entender más, quiero explorar esta área, ¿no? Y un poco psicoterapéutico, muy entre comillas. Y estas personas también me lo han dicho, es que me entiende más, es que me describe mejor, es que me diagnostica mejor. Son palabras literales de gente de mi edad. Ya ni siquiera es que necesariamente el niño. El niño, como quiera, puede ir y preguntarle a su mamá o puede ir y preguntarle a una maestra. Un adulto no está yendo a preguntarle a otro ser humano. Un adulto da por hecho lo que está diciendo la inteligencia artificial. Aquí me gustaría meter un tema muy padre, que es, hay una teoría del simulacro. ¿Lo han escuchado? No. Y de Platícanosla. simulación. Esta teoría fue inventada por un filósofo y sociólogo francés que se llama Jean Baudrillard. Y él dice que es que las representaciones de la realidad se convierten más reales que lo real. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, un ejemplo es cuando tú te tomas una selfie y te pones un filtro, se vuelve más tú que tú mismo. Como para tu inconsciente o para tu consciente. O sea, para tu mente, pues, Exacto. te refieres. Se vuelve una construcción, pudiéramos decir, mediática, porque su teoría se basa en los medios, ¿no? ¿Qué verdad estás construyendo tú a partir de lo que le vas a preguntar hoy a ChatGPT? Y es que sí, porque es hasta la forma que tienes de formularle la pregunta a ChatGPT va a influir en cómo te va a responder. Entonces, si yo decido Exacto. preguntarle algo aludiendo a que me dé la razón, es decir, ¿verdad que yo tengo razón porque ayer tuve este conflicto con mi jefe y entonces mi jefe seguro no es líder y es un jefe impositivo, Está diseñado, la pregunta está diseñada para que me dé la razón ChatGPT. Y si ya de por sí están programados de una forma condescendiente, pues te la va a dar sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ese es un primer punto que queda claro y que podemos rescatar de nuestra conversación. Tener muy presente el sesgo cuando hablemos con ChatGPT. Entonces, en vez de decirle, oye, ¿verdad que mi jefe es un pasado de lanza porque me dejó mucha chamba? Podríamos empezar diciéndole, te pido que seas muy neutral en la evaluación de la situación que te voy a describir. Un jefe hizo tal, un empleado hizo tal. ¿Qué piensas al respecto? Entonces, ahí estamos cuidando, al menos de nuestro lado, no estar sesgando para que no se convierta en esta situación de espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Verdad que soy yo? Sí. Pero realmente, ¿cuántas personas hacen eso? ¿Realmente las personas están preparadas para vivir con esta nueva tecnología y preparadas para realmente que les demuestre partes de su inconsciente o de su interior? ¿O realmente estamos siendo diseñados nosotros a configurar preguntas a ChatGPT que nos den las respuestas que nosotros queremos? ¿Qué nos dice de nosotros mismos? Es que yo, o sea, creo que tocas algo muy interesante y al menos yo me inclino por dar una respuesta individual. Es decir, yo no siento que al menos a mí me haga sentido preocuparme por el uso colectivo planetario de ChatGPT. Solamente puedo enfocarme en yo usarlo de una forma que para mí sea beneficiosa y compartir esas formas de usarlo de una forma beneficiosa con la gente con quien tengo contacto. Me queda demasiado lejos el preocuparme por cómo lo está usando la civilización. Eso ya vendría en una cuestión legislativa, ¿no? O sea, que no Ándale, es nuestra rama. Ándale, exacto. Pero sí creo que tratando nada más de pensar en voz alta, como filosofando un poco, yo no creo que somos una sociedad que está preparada. Esa es como mi forma de sentir, ¿no? De pensar. No creo, porque no... La raza humana, pensándolo desde una cuestión muy animal, no debería tener todos estos
picos de dopamina que es en el scrolling, o sea, en general con la tecnología y lo que son los celulares. Creo que nos ha cambiado la forma de vivir, ¿no? Y es algo que ya llegó y se quedó y pues de aquí para el real. Y creo que sí está padre cuestionarnos y también ponernos límites a nosotros mismos. O sea, yo creo que hay una cosa muy importante de por qué la gente quiere usar ChatGPT de terapeuta y es la poca tolerancia a la frustración que tenemos como sociedad hoy en día. No tengo tiempo para esperarme al martes a las 10 de la mañana para ir a mi psicóloga, porque es jueves a las 5 p.m. y entonces me pongo a darle con ChatGPT porque no tengo la capacidad de autorregularme. Eso me parece como, pues, ojo, ¿no? Ten cuidado. Puedes pedirle a ChatGPT que te ayude a regularte, quizás que te enseñe un par de respiraciones, whatever, hacer journaling ahí, pero puedes esperarte hasta el martes a ir con un verdadero psicoterapeuta. Y no se trata de que ese momento resuelvas el problema. Pero entonces realmente no estamos preparados. Me recuerdan una conversación que tuve hace muchos años con la mamá de una amiga, que yo le decía, es que somos a fin de cuentas changos con Ray-Bans. Y nos había dado mucha risa. Nos había dado mucha risa en ese momento. Y creo que es un poco eso. O sea, es como nos podemos entender a nosotros mismos como seres bastante poco maduros emocionalmente, incluso intelectualmente. Y entonces nos das este aparatito con inteligencia artificial y qué onda el caos que eso puede despertar. Pero mi postura, mi perspectiva es que si partimos de que no estamos listos, un poco el destino necesariamente ya va a ser negativo. Solamente podemos intentar parchar la situación, pero el punto de partida está siendo que no estamos listos y yo creo que el ser humano tiene la capacidad de elegir concebirse de otra manera y podemos decir, me voy a poner a la altura de lo que se me está ofreciendo, me voy a poner a la altura de la herramienta. Y entonces, desde el momento en el que me entiendo así, me estoy transformando y estoy siendo capaz de usar la herramienta de una forma óptima. Pero sí entiendo que eso es un reto y no está fácil, ¿no? Ok, sí, me hace padre. Es como pensar desde las oportunidades y no como desde que ya todo fuera un problema. Y entonces, si lo pensamos desde ese lugar, ¿qué podríamos pedirle a ChatGPT? ¿Qué podríamos pedirnos a nosotros individualmente para un mejor uso de ChatGPT o para un uso apropiado en donde yo me pueda poner a la altura? Yo creo que la conciencia es lo más importante. Ser consciente de cómo lo estás usando, qué le estás preguntando y para qué lo necesitas. Saber que es una herramienta que tenemos, no una persona que está enfrente. Sí. Sí, totalmente. Hay una frase que creo que queda muy bien a esto. Dice Ram Dass, la mente es un excelente sirviente, pero un pésimo maestro, en el sentido de un pésimo master, un pésimo... Amo. Exacto, gracias. Un pésimo amo, pero un excelente sirviente. Y creo que pasa lo mismo con ChatGPT. Puede ser un excelente sirviente, pero en el momento en el que se convierte en tu amo, ahí es donde empezamos mal. Sí. Y quizás todo tipo de tecnología. Me gustaría también traer como en el momento que el celular se vuelve tu amo, también. Me recordó la serie esta Black Mirror, que el nombre Black Mirror, que es espejo negro, realmente lo que significa es que cuando una pantalla está apagada y tú puedes ver tu reflejo, pues qué es lo que hay atrás de ese reflejo, ¿no? Entonces te puedes ver a ti mismo. Y creo que un poco por ahí es el qué usos le queremos dar a el celular, a ChatGPT, a todas estas nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial que tú dijeras, ¿no? Sí. Ahorita me acordé también, Mora, de la película Hair, ahorita que estabas hablando de Black Mirror. Me llama mucho la atención y la regresé como 3 veces en la parte en donde él compra el sistema operativo y lo pone en su computadora y le hace 3 preguntas. Con 3 preguntas, el sistema operativo pudo definir cómo es la personalidad del personaje principal. Y le pregunta, ¿eres social o antisocial? ¿Qué opinan? ¿Quieres que la voz sea mujer o hombre? ¿Y cómo es la relación con tu madre? En todas titubea.
y simplemente aparece el sistema operativo y le da a una Samantha, que es el personaje de inteligencia artificial que existe. Quiero saber qué opinan de estas 3 preguntas, porque yo no puedo seguir pensando por qué ponen esas 3 preguntas. A ver, simbólicamente, tu relación con tu madre me parece algo muy importante, Durísimo. porque si es la primera relación que tenemos en la vida, probablemente, no siempre y no a fuerzas, pero muy probablemente te relaciones así con la vida, ¿no? O sea, como que tu vínculo, tu primera forma de relacionarte, tu primer vínculo, probablemente se va a replicar en otros vínculos. Entonces, creo que habla muchísimo de ti como persona, tu relación con tu madre. Entonces habla de Muy un vínculo. freudianamente. O sea, entonces habla de un vínculo. Cuando genera este sistema operativo, habla de un personaje que están creando para generarle un vínculo. Sin embargo, no tiene cuerpo, no tiene emoción. ¿Cómo O lo sea, ves? es que a fin de cuentas la inteligencia artificial en cierto sentido se va a intentar adaptar cada vez más a nosotros. Como pasa a Samantha en la película, que cada vez tiene más inputs, entonces cada vez se puede desarrollar más y cada vez es como mucho más extensa su personalidad, ¿no? Y además lo va a hacer con fines de marketing. O sea, los agentes cada vez van a ser mejores en seducirnos para que queramos usar a Bixby en vez de a Siri, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Interesante. No es lo mismo un terapeuta que te recibe, te hace una larga serie de preguntas y tiene tus puntos débiles en cuenta para mostrarte tus puntos débiles, que un agente que está intentando que lo elijas a él o a ella y usa tus puntos débiles a su favor y te da por tus puntos débiles no para que te fortalezcas, sino para que caigas en la trampa de pensar que lo necesitas. Ay, no, eso sí se me hace bien cañón, oye, porque ahí sí está difícil que podamos de repente discernir, ¿no? Cuando ChatGPT me está contestando algo que es verdad versus cuando ChatGPT me está contestando algo que me está sumando. Cuando lo estamos usando como terapeuta, ¿no? No cuando lo estás usando como para investigación. Pero cuando es terapeuta, ¿qué tanto realmente me quiere confrontar? ¿Qué tanto le funciona a ChatGPT confrontarme? ¿O qué tanto me quiere dar la razón? Ajá, dar por mi lado, ¿no? Como... Yo creo que siempre te va a dar la razón. Dudo que haya veces que te quiera confrontar. No, sí te confronta. No siempre te da por tu lado. O sea, se me hace importante también no partir de una imagen demasiado sesgada, porque entonces quienes tengan experiencias positivas, que los hay, nos escuchen, pues van a decir no. O sea, están hablando de algo que no es, o yo sí lo sé usar, o a lo mejor el agente artificial que yo uso sí me confronta, sí pasa. Y también si se lo sabes pedir desde un principio, oye, actúa como un psicoterapeuta, confróntame, dime mis verdades, no me trates de dar por mi lado para seducirme. Si empiezas con ese prompt, pues a partir de ahí va a ser una conversación más valiosa. Pero es lo que estás buscando. Claro. Te está contestando lo que tú estás buscando. Y lo aún que le así estás yo creo pidiendo. que, aunque le pidas muy bien, aunque tu prompt esté perfecto, aunque todo, ChatGPT o X inteligencia artificial no tiene la capacidad de poder ver a través de lo que tú le dices. Entonces, aunque lo usas verbalmente y aunque ya le podemos hablar, ¿no? Y aunque ya podemos tener un diálogo y escucharlo, o escucharla, o como cada quien le quiera poner, no puede ver a través de. Entonces, va a haber cosas en donde tú titubeas, va a haber cosas en donde se te llena un ojo de lágrimas, donde se te hace un nudo en la garganta, donde haces una pausa. Y todo eso que le da muchísima información a un terapeuta sobre tu dolor, sobre a lo mejor ahí hay algo que quiso decir y no quiso, hay algo que está reprimido, whatever. Todo eso no lo puede ver ChatGPT. Entonces, ChatGPT solamente ve lo que tú quieres que vea. Independiente a que tu prompt neta esté perfecto y le digas casi, quiero que actúes igualito que Jung lo haría o igualito que Freud lo haría, porque ya existe esos ejemplos. Pero por más que él se ponga 100% Freud, no puede ver a través de ti. Entonces, y tú no le puedes contar, o bueno, sí podrías, ¿no? Pero difícilmente puedes contarle toda tu vida, incluyendo ciertas emociones, pensamientos, sensaciones, movimientos, que ahí sí creo que es la total diferencia entre un terapeuta y ChatGPT. Hoy en día estoy de acuerdo.
Hoy en día claro. se nutre de tu consciente y por lo tanto la parte de interpretar el inconsciente queda muy lejos de su Queda alcance. muy excluida. Hoy en día. No falta mucho para que ChatGPT tenga ojos, te esté viendo en vivo, te escuche y pueda interpretar incluso... Pero no tiene empatía. O sea, no creo la que va a simular muy bien. La va a simular muy bien, pero así como tienes a tu cuate que simula muy bien que le importa muchísimo tu vida y llegas con una bronca y te hace como, sí, there. Ya, bueno, ¿qué onda? Echamos una chela, ¿no? O sea, como que... No estoy hablando que sea tu mejor amigo, sin duda, ¿no? Sí, ya te iba a decir. Obviamente. Qué buen cuate, Moa. No tu mejor amigo, pero siempre hay ese tipo de personas, ¿no? Que genuinamente no les importa de corazón tu bienestar, tu dolor, el problema por el que estás atravesando. A ver, quiero ir a lo que estabas hablando antes, pero a través de un ejemplo. ¿Les ha pasado que se echan todo un fin de semana con un grupo específico de amigas o de amigas y al final su personalidad se parece más a la de ese grupo en vez de O sea, a como sus que mimetizas demás un poco? Exacto, sí. Lo han vivido, me imagino. Muchas veces. Ok. Ese es el punto que para mí abre el ángulo más interesante de diferencia entre ChatGPT y un ser humano como terapeuta. ¿A qué te estás mimetizando? ¿Han tenido esa sensación después de una conversación muy larga con ChatGPT de sentirse un poquito más robotizados y que es diferente su forma de hablar, de pensar o de sentir? No, o sea, me pasa con humanos. No me ha pasado con ChatGPT, quizás no lo uso tanto y yo no lo uso de terapeuta, pero... Sí, yo creo que es algo sutil, no creo que es tan evidente, pero creo que sí sucede. Y volteándolo y volteando a ver lo que pasa en una interacción entre seres humanos, se sabe que los sistemas nerviosos se están autorregulando. Ahí es a donde yo me iba a ir. Sí creo muy importante el contacto humano para regular un sistema nervioso. Como que entre más se aísla el ser humano, como ha sido historia de la humanidad, ¿no? Estamos cada vez más lejos de la comunidad, aunque nuestras ciudades ya son enormes. Entonces, hay como toda una serie de cosas, pero pareciera que hay mucha gente que tiene una sensación de soledad muy grande, aunque estamos muy cerca de la tecnología en cuanto a videollamadas, en cuanto a WhatsApp, en cuanto a mensajes de texto, pero estamos más lejos del contacto humano. Las paradojas de la modernidad. Exacto. Ahí ChatGPT yo creo que te aleja del contacto humano, si lo usas como terapeuta, si lo usas para desahogarte, y lo sustituyes por contacto humano, probablemente se geste un vacío más grande dentro de ti que en vez de ayudarte a resolver tus problemas, pudiera agravar tus síntomas. Yo ahí me quisiera regresar un poquito a lo que tú estabas diciendo de las sensaciones, el cuerpo. ¿Cómo usar cuando te pase esto? ¿Cómo poder usar el cuerpo como ancla? Como decir, sigo siendo humano. Estamos viviendo este mundo en esta experiencia humana, ¿no? ¿Cómo usar el cuerpo? Hay que acordarnos que siempre el cuerpo siente antes de lo que pensamos. Siempre vas a tener esa sensación antes de tirarlo afuera. Entonces creo que es súper importante saber este punto, como cuando te sientes mimetizado y a veces hasta robotizado, porque a mí sí me ha pasado decir, o sea, estoy hablando con un robot, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo estoy interaccionando o interactuando con esto que me está sucediendo? ¿Y qué efecto tiene, no? Y de qué forma me está haciendo a mí ver la vida, ¿no? Sí cambia. Y siempre me acuerdo de que mi cuerpo es un ancla, ¿no? Este lenguaje no verbal del que tú hablabas, ¿qué tan importante es? O sea, siempre nos han enseñado a mirarlo, ¿no? Porque hay veces que las palabras no son suficientes ni pueden expresar lo que el cuerpo está sintiendo. Claro. Sí, como de ahí viene el famoso poner en palabras, ¿no? Todo lo que vivimos y todo lo que sentimos y lo difícil que es poderlo poner en palabras, que es una de las funciones tan importantes de ir a una psicoterapia, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, ChatGPT tiende al sesgo y para usarlo bien debemos cuidar ese sesgo. Por otro lado, nunca nos va a ofrecer lo mismo que un ser humano. Entonces, Todavía. bueno, yo creo que ahí sí nunca, en el sentido de la autorregulación, en el sentido de, o sea, sí, a ver, siempre va a poder simular
pero nunca va a tener un sistema nervioso como tal. Sí, sí, sin duda. Entonces, aunque pueda llegar un momento en donde pueda hacer interpretaciones del lenguaje no verbal y del inconsciente, sigue faltándote ese componente humano en el sentido de mimetización. ¿A qué te estás pareciendo? ¿A qué te está llevando? Entonces, entender que no es un ser humano y recordarlo es también un componente importante. Puede complementar la terapia muy bien. Yo lo he visto con mis consultantes que abren nuevas líneas terapéuticas, abre espacios de reflexión muy interesantes, pero como complemento. Porque además, volviendo al sesgo, si tú lo empiezas a usar como tu terapeuta, pues es muy fácil que te conteste a la hora que quieras, que te deje de hablar si ya no quieres que te hable. Entonces tú solito te puedes refugiar o lo puedes modular para que sea como tú quieres. Y falta la confrontación que sí sucede con un terapeuta humano. Lo cual me hace pensar, entonces, ¿para qué lo quieres usar? ¿Para que te dé la razón? ¿O realmente te interesa cambiar, poderte ver a ti mismo, conocerte más a profundidad? O sea, creo que una parte muy importante de ir con un psicoterapeuta no es solamente que te diga como, ay, qué bien estás tú y todos los demás son los que están mal. Una parte muy importante de ir con un psicólogo es que te diga como, no, aquí también tú la estás regando. Oye, mira, estos patrones se repiten. Oye, quizás esto puede ser un área de oportunidad. Voltea a ver todas estas cosas que no estás volteando a ver, ¿no? Y creo que cuando muchas personas están usando ChatGPT, pues es básicamente para que les digan como si eres la más bonita del reino, la verdad. O sea, o por ejemplo, ¿qué onda con los diagnósticos? ¿No? Yo conozco mucha gente que de repente dice, sí, me dijo ChatGPT que tengo ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado. Ah, ok, pues a lo mejor ahorita estás teniendo un episodio, y por episodio me refiero a un par de semanas incluso, o sea, de muchísima ansiedad, pues a lo mejor y te va a percibir así. Por cómo Claro. estás contestando y por la información que tú estás metiendo. O pero tu manera de describirlo, ¿no? Tú crees que estás describiéndolo objetivamente y si fueras con un psiquiatra te dirían, no, No, hombre, o sea, así no es. estás teniendo una crisis emocional, estás viviendo una situación difícil en tu familia, pero no es ansiedad generalizada. Y por las palabras que escoges, ChatGPT a lo mejor se va con la finta. Ajá, tipo, si eres una persona muy exagerada, como yo, que es como, ay, no, me quiero morir. Ay, no, qué horrible. Ay, no, no sé qué. Que es de muy broma y cero tengo que estar atravesando algo negativo. Pero si yo escribiera eso a ChatGPT, ChatGPT me va a decir de que, bro, cuidado. O sea, esto es muy peligroso. Claro, ¿no? al final su trabajo es analizar estos patrones de conducta y te va a tirar lo que está escuchando, Sí. ¿no? Qué peligroso el autodiagnóstico, ¿no? Y hoy en día que está muy de moda esta parte de, ay, no, ya tengo ansiedad, ay, no tengo depresión, ¿no? Y que se metan a buscar y que ChatGPT les conteste algo que ni siquiera tienen y que ellos se queden con esta parte de, soy esto. Y eso me regresa al tema de no darle la última palabra. Claro, eso es lo inteligente, es una herramienta. Si soy consciente de que siempre va a tener un sesgo, soy consciente de yo cuidar, no sesgarlo más, si no le doy la última palabra, y además recuerdo que no sustituye al terapeuta humano, sino que solo puede ayudar a complementarlo muy bien, entonces creo que podemos hablar de que estamos logrando lo que yo decía hace rato, de realmente verlo como una oportunidad, de posicionarnos ante esta herramienta de una forma que nos nutra, que nos beneficie. Y la verdad, ¿por qué no decirlo? O sea, creo que está muy cool. Es algo, tiene mucho mérito el que el ser humano haya logrado construir este tipo de herramienta. No, está padrísimo y, o sea, yo también le doy como ciertos parámetros a mis pacientes de que, híjole, nada más aguas con este tipo de respuesta, aguas con este tipo de pregunta, pero no manches, súper plática con ChatGPT y journaling con ChatGPT me parece una maravilla, ¿no? O sea, como que el journaling y mi terapeuta me dijo esto, eso me pasó una vez y me pareció muy bonito. Yo volteo con un paciente X y digo, oye, esta cosa de tu infancia, ¿no? No voy a hacer ningún tipo de declaración, pero metió esa información a ChatGPT y regresó a la siguiente sesión como con 10 cosas más que pudo explorar, que descubrió, que pensó, para que lo platiquemos en terapia, para que veamos qué tanto sí y qué tanto no. Claro. Pero eso sí se me hace cool. Acá Sí, lo importante sí. es saber que estamos cambiando de era y es una realidad. Sí.
la inteligencia artificial vino para quedarse y nos conviene, yo me considero vieja generación, a las viejas y nuevas generaciones integrarlo, usarlo con conciencia, usarlo de forma en donde no le crees todo, pero te abre las puertas a muchas posibilidades. Sí sigue siendo una herramienta, pero aguas con que sea un agente transformador. Sí me doy a entender con el agente transformador. ¿A qué te refieres? A que te cambie cómo ves la vida, cómo interactúas tú en este mundo de 3D. Ubican el problema que ha habido con la radicalización en diferentes áreas, ¿no? A nivel mundial. O sea, que muchas personas se acaban, por su actividad en línea, se acaban radicalizando a grupos terroristas o a formas de pensar extremistas. Uh-huh. Hay un estudio que explica que esto sucede, en algunos casos, por el algoritmo específicamente de YouTube. Porque YouTube tiene algo, o sucede algo a lo que se le llama echo chamber, cámara de eco, donde se da cuenta de lo que te interesa y te da más de lo mismo, claro, y más de lo mismo, y empiezas a entrar en una comunidad de gente que piensa así, que constantemente recibe pues como confirmaciones o validaciones o reforzamiento en esa misma dirección, y entonces acontece la radicalización. Y creo que ahí hay un punto muy importante en lo que estás diciendo. Ojo con que ChatGPT no se empiece a volver una manera en la que tú estás evadiendo ciertas problemas de tu vida, ciertas cosas que no quieres confrontar y no solamente evadiendo, sino además reforzando el escape, reforzando la forma de ser desequilibrada que tú estás eligiendo. Entonces, inconscientemente a lo mejor. ChatGPT ahí te está dando la razón, digamos. Yo busco esto y el algoritmo se encarga de darte más de esto, más de esto, más de esto. Entonces ahí no te estás abriendo nuevas puertas ni nuevas posibilidades. Sí, claro. Sí, ahí hay un riesgo grande. Es un riesgo enorme. ¿Cómo pudiéramos decirles a estas nuevas generaciones, perdón, pero sí creo que es importante que nos escuchen en esta parte, estas nuevas generaciones que no tienen tolerancia a la frustración, que no aguantan lo imperfecto, no aguantan lo imperfecto del ser humano, ¿no? Hay mucha desconexión con la parte humana. Entonces me meto a mi celular, a mi ChatGPT y es mi amigo. Ya no necesito al de afuera y no me doy cuenta, no vivo. No veo. ¿Cómo le pudiéramos decir a estos niños nuevos, a esta generación nativa digital, esto que estás diciendo, ¿no? Aguas con esta radicalización, aguas con ser antisocial y creer que ChatGPT es tu amigo. ¿Cómo? Yo lo que pienso es que es muy importante darnos cuenta de que no es suficiente señalar lo que no hay que hacer, sino tenemos que entender qué es lo que sí hay que hacer. Uh-huh. Entonces, cuando vemos que el riesgo es radicalizarnos, cuando vemos que el riesgo es mimetizarnos con la máquina, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Y creo que ahí es donde la psicología y la psicoterapia ofrecen una respuesta tan profunda y tan valiosa, que es cultivar el contacto con nosotros mismos, cultivar la reflexión. ¿Cómo puedo no darle la última palabra si yo no he trabajado en mis palabras, si no he trabajado en mi forma de pensar? Y ahí es donde yo siento que está la respuesta. Si ChatGPT es solamente una herramienta en tu camino, pues tanto mejor para ti. Sí, claro. Pero el riesgo está cuando se empieza a convertir en el camino o cuando te empieza a decir hacia dónde caminar o empieza a sustituir a tu ego, a tu yo en cierta medida. Claro, entonces podríamos decir que como sociedad, como directores de escuelas, padres de familia, pensando específicamente en la generación menor de edad, uh-huh, ¿no? Sería un poco fortalecer el pensamiento crítico de estos adolescentes y de estos niños para que puedan discernir un poco. Como que ese creo que podría ser un muy buen camino. Yo creo, ¿no?, que por ahí va. Y empezar por nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Me encantaría decir, aprovechando lo que acabas de mencionar, que es parte de lo que estamos haciendo aquí. Me ha parecido interesante parte del feedback que hemos tenido en algunos comentarios. Y es como, sí, a ver, hay diferentes formas de explicar los conceptos, ¿no? Entonces, habrá quien piense, oye, no están siendo tan técnicos, pero ¿qué? ¿De eso se trata? ¿De ser absolutamente técnicos? ¿De repetir las cosas como ya las dijo un autor que falleció hace muchas décadas? O ChatGPT. O ChatGPT, exacto. ¿O se trata de aprender a entender las cosas de una forma en evolución, a entenderlas de una forma cambiante? Claro.
creo Abrir que un espacio de reflexión. Eso. Es eso. No se trata de que nos escuche alguien y diga, tienen toda la razón, como si se la dieran a ChatGPT Claro. cometiendo el mismo error. Se trata de detenerte y ser tú quien reflexione, de ser tú quien evalúe, quien decida cómo quiere entender la vida, por qué, de dónde viene esta forma que tenemos Claro. o que tiene ese ¿Qué alguien te de pensar. resuena? ¿Qué no? ¿Qué compartes con eso y qué no? Exactamente. Qué gran ejemplo acabas de dar. Me encantó. Sí, la neta sí. Ahora, aterrizando un poquito, ¿qué han escuchado ustedes de ChatGPT que sí funciona a nivel psicoterapéutico o psicológico o de acompañante o como lo queramos llamar? Pero ¿qué han escuchado que sí funciona? O sea, yo creo que ChatGPT, como todos los sistemas operativos, es una biblioteca infinita. Es un recurso infinito de información. Entonces, es muy fácil recurrir a este tipo de millones de libros para sacar algo que tú necesitas, que tú quieres, que te interesa. Eso creo que es excelente. Sí. He tenido experiencias parecidas. Cuando tengo una idea que me gusta y quiero saber quiénes ya lo han pensado en la humanidad, con qué corrientes filosóficas pues tiene eco, me ha servido también. Y lo que he visto en mis consultantes es esa posibilidad de tener un espacio extra para escucharse a sí mismos y tener un feedback que los lleve a pensar nuevas cosas. Porque, a ver, también, ¿cuántas veces nos damos espacios de reflexión? ¿Cuántas veces de verdad nos detenemos y pensamos sobre la vida? Claro. Muy poco, ¿no? Entonces, si ChatGPT nos ofrece eso, qué padre. Si estoy en una comida de mi familia o de cuates y estoy aburrido y me quiero distraer tantito en el teléfono, pues bueno, si en vez de estar viendo un reel tras otro, de repente le hago una pregunta interesante a ChatGPT y pienso un poco, reflexiono acerca de lo que estoy viviendo, ya le estoy sacando Jugo. ventaja. Sí. Sí, ahora, pensando que toda inteligencia artificial, no toda y no necesariamente, pero nos está alejando un poco del contacto humano, a mí me gustaría invitar a la gente a que a veces, aunque estés en una comida familiar y te estén estresando, es parte de la tolerancia a la frustración de lo que estamos viviendo. O sea, no necesariamente tenemos que estar buscando un escape del contacto humano. Oye, qué interesante. ¿Qué pasaría con estas personas que se escapan de esta plática familiar, esta reunión familiar, a hacerle preguntas a ChatGPT o a seguir scrolleando? ¿Qué va a pasar con su sistema de regulación emocional? ¿Van a hacer cortocircuito? No, pues es lo que digo, o sea, los picos de dopamina. Está cañón. O sea, a mí se me hace muy heavy. Y uso un buen redes sociales y todo, o sea, nada en contra, ¿no? Pero sí me parece una cosa que digo como, no manches, ya, a ver, Mora, deja el celular un rato, ¿no? Si vas a ver una peli, pon atención a la peli. No puedes estar en la peli y en Instagram y en TikTok y en WhatsApp y en ChatGPT y en... Wow, ¿no? O sea, digo, yo me canso. Entonces, de repente, yo sí tomo estos breaks como de, a ver, voy a ver la peli y voy a dejar el celular al lado. Ya estuve todo el día en la computadora, me voy a salir a caminar y dejo mi celular. Pero bueno, yo porque he encontrado que eso a mí me gusta, que disfruto, que me hace estar más en el momento presente, atención plena, etcétera. a mí me da mucha risa lo que acabas de decir de que haces mil cosas al mismo tiempo. O sea, que si ves la tele, el celular y todo al mismo tiempo. Pero así estamos. A mí no hay algo que más me moleste en la vida que ver a mis hijos o a los niños o a los adultos o a cualquier persona viendo TikTok y que salgan 2 videos. No lo entiendo. O sea, hay un video porque, que sale en claro. una película y alguien luego haciendo como masitas. Sí, sí. Digo, ¿por qué hay 2 videos? ¿No les ha pasado? Sí, ya lo he visto. O sea, ya lo he visto. es Sí, muy es la frustra- locura, ¿eh? para mí es muy frustrante. Es Digo, la locura. no sé a qué ponerle atención. Es que está diseñado justo para como ¿Para cada vez qué? dividir más la atención. Entonces, si Guau. tienes, imagínate, tienes la televisión prendida y entonces tienes tu pantalla que es el celular y sí ya se empieza a dividir en 2 videos, ¿no? Alguien cortando verduritas que es como muy relajante, ¿no? Y arriba te están El explicando drama. cualquier cosa. No, el Sí. drama de que la esposa y se fue y el adolescente. No, yo no entiendo. Sí, está muy chistoso y está choqueante también. Y algo que me recordaste, Mora, hace un ratito, que me pasa o lo vivo y por elección, es que cuando tengo estos impulsos de escapar
llego a mi casa cargado, con necesidad de disociarme, agarro un libro. Entonces se me hace interesante porque es un poco como, es como un hack, porque sí estoy intentando escapar, pero la actividad que elijo me obliga a poco irme desacelerando, irme reencontrando conmigo mismo, entendiendo de qué escapaba, entendiendo cómo confrontarlo. Y entonces se termina volviendo una actividad más positiva. Pero claro, si trato de escapar y escapo a una pantalla y de pronto una pantalla ya no es suficiente y saco otra y esa otra se subdivide en 2 pantallas. No, ya es que es la locura, de verdad. Es un reto bastante grande poderle sacar algo positivo a una experiencia tan sobrecargada de estímulos. Claro, ¿cómo regresarías a ti? No hay forma. Porque tu cabeza sigue pensando. Depende, porque, a ver, tampoco creo que se trata de que, creo que ninguno de los tres estamos satanizando ni el celular, ni la tecnología, ni ChatGPT, ni nada, ¿no? No es la idea, bueno, creo. Al contrario, que la aprendan a usar. Es algo que se viene, o sea, que ya vino y que se va a quedar. Exacto, y lo digo importantísimo porque saberla usar como herramienta. Sí, y lo digo porque si tú llegas y quieres disociarte, llegando a tu casa, te quieres relajar, quieres entrar en un estado meditativo, quieres soltar todo el estrés que vienes cargando del día, pues sí podrías de repente hacer una práctica de journaling con ChatGPT y eso te puede ayudar. Es distinto, pero te puede ayudar. Puedes poner un video de meditación en YouTube, ¿no? Frecuencia no sé cuál, el mantra no sé cuántos. Y sí existen formas, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo, el pensamiento crítico de llegar y decir, tengo flojera de pensar, me voy a meter a X red social, a estar viendo el video del video del video, o leyendo comments de X post, ¿no? Lo que sea. O puedo elegir usar todas estas herramientas para algo que me sume, para algo. Y entonces, desde ahí creo que es más bien fortalezcamos el pensamiento crítico, no critiquemos a las redes sociales, o al celular o a la tecnología. Me gusta 100%. y una forma aguda de ponerlo en perspectiva es la pregunta, ¿qué dice de ti la manera en la que estás usando a ChatGPT? Puf. Se me hizo como... puf. Sí. Sí. Es que porque podríamos pensar incluso en arquetipos presentes de hoy en día de cómo se usa ChatGPT. A ver. Por ejemplo, se me ocurría lo que hablé un poco al inicio del episodio, ¿no? Si lo quieres usar para dejar de pensar, eso ya está hablando de ti. O sea, si tu objetivo es dejar de utilizar tus propias habilidades y entregarle todo ese poder a ChatGPT, eso habla muchísimo de ti, ¿no? Llamémosle el que sea, el arquetipo del flojo, el arquetipo del que se dio el poder, el arquetipo de... me da igual, pero podríamos empezar a pensar que hay tipos de personalidades que se relacionan con la inteligencia artificial de una u otra forma. El que crea dependencia, el que lo usa para escapar, el que lo usa para entretenerse. El que lo usa para que lo validen. El que lo usa por miedo a equivocarse. No. Sí existe un concepto de perfeccionismo dentro de todo esto. O sea, de que cada vez toleramos menos la imperfección. Sí. Sí. Mucho. Y en una plática entre dos humanos, cuando no es rápido, también hay mucha frustración. Ya se busca mucho la velocidad. Quiero una respuesta rápida. No real, rápida. Oye, y también así como de repente tienes la pantalla y la pantalla de la pantalla. No puedo con la pantalla, no puedo con esa, te lo juro, es una frustración. No, pero ¿sabes qué acabo de pensar? También en las conversaciones humanas, ¿no? Tú llegas y te vas a cualquier restaurante, café y ves a una pareja de recién casados, ves a una mamá y una hija y todo el mundo está en el celular en vez de que estén hablando entre ellos porque un estímulo y estar teniendo una conversación con una persona al lado mío ya no es suficiente. No, ya no es suficiente y te confronta también. Tienes que trabajar en esa relación. Es más fácil decir las cosas por una pantalla que de frente. ¿Saben qué punto también me gustaría hablar con ustedes? ¿Por qué estamos tan asustados frente a la inteligencia artificial? Si a fin de cuentas es una herramienta que la desarrollamos en base a nuestras capacidades y a lo que queremos que las herramientas hagan, ¿por qué le tenemos tanto miedo?
Y cuando preguntaba qué dice de ti el cómo usas ChatGPT, también creo que esa pregunta es muy buena. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que nos dé tanto miedo a una herramienta que nosotros desarrollamos? ¿Qué partes de nosotros mismos siguen en la sombra que las proyectamos en una herramienta que nosotros hicimos y entonces nos asusta? Es que justamente creo que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido y a lo nuevo. ¿Por qué? Porque sigue en la sombra, sigue, o sea, todavía no lo podemos conocer como es, ¿no? No lo podemos traer a la luz, pues sí, con el spotlight de entender cómo funciona totalmente. Y sí lo desarrollamos, pero ¿quiénes lo desarrollaron? O sea, un grupo muy selecto de personas. No es como que yo estaba involucrada en el desarrollo de inteligencia artificial. Creo que el miedo viene de esta parte de mimetizarse con eso. El miedo de perder lo humano que tenemos nosotros. Sí creo que existe ese miedo, a lo mejor muy inconsciente, pero ahí está. Y hay un miedo latente. Hay un miedo que no creo que sea tan inconsciente, que es ChatGPT se va a robar mi chamba. Y ese me parece un miedo Real. Pues sí es real en el sentido de que, no quiero poner ejemplos porque no me quiero clavar mucho, pero que ChatGPT me haga el diseño de no sé qué, que el ChatGPT me haga X chambita. Y entonces eso sí puede implicar muchos layoffs, muchos despidos de chambas que a lo mejor y no necesitan o sea, no sé cómo explicarlo, pero Sí, que pueden ser sustituidos por la máquina. pues es que muchas chambas pueden ser sustituidas por máquinas, como ha pasado en todas las herramientas que hemos desarrollado como como en la revolución industrial. Pues Me cuánta encanta. gente no se quedó sin chamba porque ya había máquinas que resolvían las chambas. Es lo mismo. Y pues eso da miedo. Sí, y creo que se revela en este tipo de fenómenos que el ser humano le tiene miedo al ser humano. Se revela el miedo que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, ¿podríamos dejar de ser autónomos en algún momento? Bueno, creo que ese es uno de los grandes riesgos, pero traduciendo eso a lo que yo decía, ¿qué parte de nosotros no quiere ser autónoma? ¿Qué parte de nosotros prefiere la vida fácil? Por poner un ejemplo más o menos aterrizado, la vida fácil del godín en vez del entrepreneur, porque preferimos tener un sueldo que nos resuelvan, que nos digan qué hacer. Y esa parte de nosotros es la que a lo mejor hace que nos dé miedo, porque sabemos que tal vez lo elegiríamos o tal vez lo provoquemos, el entregarle nuestra autonomía a las máquinas. Sí. Sí. Eh, Creo que hay algo muy interesante porque desde el principio de la humanidad hemos creado herramientas, voy a hablar de la rueda, ¿no? Que nos facilitan y nos ayudan. Pero realmente lo que hacen es que nos hacen trabajar más, porque entonces si antes yo cargaba poquito con mis manos y luego invento la rueda y puedo transportar más, entonces ahora necesito transportar más. Entonces pareciera que las herramientas que vamos desarrollando nos ayudan y nos facilitan las cosas, que van haciendo como extensiones de nuestras manos y ahora ya es extensión de nuestro pensamiento. Realmente, más que ayudarnos, nos complican más la existencia, porque entonces ahora qué tipos de chambas vamos a tener que abrir y desarrollar para que todo mundo pueda tener trabajo si cualquier chamba que involucraba pensamiento la puede hacer ChatGPT. Y eso para mí, pues me regresa a una pregunta que me parece muy fundamental. ¿Realmente el tema está en la herramienta o el tema está en nosotros? ¿Realmente qué miedo la inteligencia artificial o qué miedo lo que otros o lo que algunos seres humanos pueden hacer con la inteligencia artificial? Claro. ¿Por qué cuando yo antes tenía que cargar las cosas, ¿no? Yo metafóricamente, históricamente hablando, antes tenía que cargarlas y de pronto ya tengo la carreta? ¿Por qué no me conformé con seguir llevando lo mismo y hacerme la vida más fácil? ¿Por qué empecé a querer llevar más cosas y entonces necesitar más ruedas y entrar en este ciclo De donde, más, donde más. la herramienta pues complejiza la situación más que facilitarla? Pero otra vez, eso no está en la herramienta, ¿no? Está en el ser humano. Entonces, ¿qué son esos impulsos que tenemos? ¿Qué es todo eso que no conocemos de nosotros mismos? Interesantísimo, la verdad. Siento que nos da para seguir hablando y hablando y hablando del tema. De acuerdo. Sí, creo que es parte de lo que seguiremos explorando en este podcast.
Así que bueno, si les llaman la atención estas preguntas, las quieren seguir explorando con nosotros, acompáñenos en el próximo episodio. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube o en la plataforma de podcasts que les guste. Y no se olviden de dejarnos comentarios, preguntas o temas que les parezca interesantes que incluyamos en estas conversaciones. Hasta la próxima.